La sirena de Fiji es un suceso terrorífico que pasó hace casi 200 años. Este hallazgo fue totalmente sorprendente y aterrador. ¿Estáis dispuestos a escuchar este desconcertante relato? Bien, pues que comiencen los susurros. Susurros del más allá. Espíritus. Brujería. Otros mundos. Lo sobrenatural. La maldad del ser humano. Historias que la gente común prefiere ignorar. A mediados de julio de 1842, un caballero inglés llamado Dr. J. Griffin, un miembro del Liceo Británico de Historia Natural, llegó a la ciudad de Nueva York con una notable curiosidad: una sirena real, supuestamente capturada cerca de las islas Fiji en el Pacífico Sur. La prensa lo estaba esperando, ya que durante todo el verano habían estado recibiendo cartas de corresponsales del sur que describían al médico y a su sirena. Así que cuando él llegó a su hotel, los reporteros le estaban esperando, exigiendo ver a la sirena. A regañadientes fue obligado. Lo que vieron les dejó totalmente convencidos de la autenticidad de la criatura. Poco después de esto, el showman P.T. Barnum visitó las oficinas de los principales periódicos, donde explicó que había estado tratando de convencer al Dr. Griffin para mostrar la sirena en un museo, en su museo. Por desgracia, el médico no estaba dispuesto a hacerlo. Así, Barnum se ofreció a darle un grabado en madera de una hermosa sirena, con el pecho desnudo que había preparado, ya que ahora era inútil para él. Felizmente aceptó la oferta y el domingo 17 de julio xilografías de sirenas aparecieron en todos los periódicos. Al mismo tiempo, Barnum distribuyó 10.000 ejemplares de un folleto sobre la sirena en toda la ciudad. Las sirenas en el folleto también fueron representadas como doncellas del océano seductor. Con toda esta publicidad, la anticipación para ver la sirena de Fiji se hizo enorme. Fue el principal tema de conversación en toda la ciudad. Todo el mundo estaba hablando de si se trataba de una sirena real. Tenían que verlo por sí mismos. Así que el Dr. Griffin acordó exhibirla durante una semana en la sala de conciertos en Broadway.
Grandes multitudes se presentaron para la exposición. El doctor Griffin dio una conferencia para estas multitudes acerca de su experiencia como explorador y descubrió sus teorías de la historia natural. Estas historias fueron un poco peculiares. Por ejemplo, su argumento principal era que las sirenas debían ser reales, ya que todas las cosas en la tierra tienen su contraparte en el mar. Caballitos de mar, leones marinos, lobos de mar, etc. Así que, por lo tanto, debemos asumir que también hay humanos en el mar. O al menos esto pensaba él. Mientras tanto, la prensa siguió manteniendo la atención en la sirena, con excelentes críticas que aparecen en los periódicos. Después de la contratación de una semana en la sala de conciertos, el doctor Griffin acordó permitir a la sirena permanecer más tiempo en la ciudad de Nueva York. Así que se trasladó al Museo Americano de Barnum, donde se exhibió durante un mes sin cargo extra. Los recibos de entrada en el museo se triplicaron con prontitud. A lo largo de todo esto, el engaño del público había sido triple. En primer lugar, a pesar de los anuncios que habían mostrado de una sirena con el cuerpo de una mujer joven y hermosa, la propia criatura era mucho menos atractiva. Tenía el cuerpo de un marchito mono y la cola seca de un pez. En su autobiografía, Barnum describió más tarde a la sirena como feo, negro y seco. Sus brazos echados hacia arriba, dándole la apariencia de haber muerto en gran agonía. En segundo lugar, el doctor Griffin era un fraude. Él no era un caballero inglés. De hecho, no había tal cosa como el Liceo Británico de Historia Natural. El verdadero nombre de Griffin fue Levi Lyman, y él era cómplice de Barnum. La introducción y exhibición de la sirena había sido una idea original de Barnum todo el tiempo. Barnum había dispuesto las cartas sobre el doctor Griffin para ser enviada a los periódicos de Nueva York durante todo el verano, y luego había orquestado cuidadosamente la publicidad de la sirena. Por último, la propia sirena era una falsificación, y Barnum lo sabía. Él la había comprado de un amigo, y este a su vez de un marinero. Pero antes de hacerlo, Barnum había consultado a un naturalista
para preguntar acerca de la autenticidad de la sirena. El naturalista le había asegurado que era bastante falsa. Sin embargo, Barnum se dio cuenta que no era importante si la sirena era real o no. Todo lo que era importante era que el público se lo creyera. Así que contrató a un naturalista falso, al Dr. Griffin, para dar fe de la autenticidad de la criatura. Colocó fotos de sirena con el pecho desnudo en los periódicos y de ese modo manipulando al público a querer verlo. La sirena de Fiji era un ejemplo de una forma de arte tradicional perfeccionada por los pescadores de Japón y las Indias orientales, que construyeron sirenas falsas cosiendo los órganos superiores de monos en los cuerpos de peces. A menudo se crean estas sirenas para su uso en ceremonias religiosas. La sirena de Fiji se cree que se creó alrededor de 1810 por un pescador japonés. Fue comprado por comerciantes holandeses que entonces, en 1822, la revendieron a un capitán de barco estadounidense, a Samuel Barrett, y la vendieron por $6,000, que en ese momento era una enorme cantidad de dinero. Ides tuvo que vender su barco con el fin de permitirse a la sirena, pero esperaba para hacer una fortuna mediante la exhibición en Londres. No fue así. En septiembre de 1822, Ides había llegado a Londres con la sirena y no llegó a ser una atracción popular. Pero nunca hizo una fortuna para él. Ides no era tan buen showman como Barnum. Como Barnum sería más adelante. Así que además, los naturalistas británicos, los que tuvieron la oportunidad de examinar la sirena, pronto lo desmintieron en la prensa, humedeciendo el interés del público en el mismo. Los tribunales ordenaron que Ides devolviera el dinero que había estafado y que estuviera navegando los mares durante los próximos 20 años como castigo, tratando de pagar la deuda. Pero nunca lo hizo. Cuando murió, la propiedad de la sirena pasó a su hijo, que rápidamente la vendió a Moisés Kimball por una fracción de lo que su padre había pagado por ella. Luego de Kimball pasó a Barnum. Después de Barnum había exhibido la sirena durante un mes en el museo. Decidió enviarlo en un recorrido por los estados del sur. Confió su tío, Alanson Taylor, para esta responsabilidad. Barnum previó un recorrido sin incidentes, pero esto no fue así.
Cuando Taylor y la sirena llegaron a Carolina del Sur, se vieron envueltos en una amarga disputa entre dos periódicos rivales, el Charleston Courier y el Charleston Mercury, con la sirena como el foco de la controversia. El problema comenzó cuando Richard Giddon, redactor de El Correo, escribió una revisión de la sirena en el que declaró su creencia de que era real. Al mismo tiempo, un naturalista aficionado local, el reverendo John Bachman, publicó un comentario en el Mercury en la que criticó a la sirena como una farsa. Esta diferencia de opiniones se intensificó rápidamente en una agria discusión. Durante los siguientes 20 años, esta sirena de Fiji, dividió su tiempo entre el Museo de Kimball en Boston y el Museo de Barnum en Nueva York. Su aventura más grande se produjo en 1859, cuando Barnum se la llevó con él en una gira por Londres. Cuando Barnum regresó de Londres en junio de 1859, la trajo de nuevo a los museos de Kimball. Este resultaría ser su último lugar del que se sabe que estuvo. Después de esto, se desconoce su paradero. Según una teoría, fue destruida cuando el museo de Barnum se quemó en 1865. El Museo Peabody de Arqueología y Etnología de la Universidad de Harvard posee una sirena que algunos han especulado que podía ser el original de la sirena de Fiji. Según sus registros, esta sirena se salvó del incendio que consumió el Museo de Kimball y más tarde fue donada a la Universidad de Harvard por los herederos de Kimball. El problema es que la sirena del Peabody no se parece en nada a lo que cabría esperar de la sirena de Fiji. Es mucho más pequeña y peor diseñada. Así que la verdadera sirena de Fiji probablemente conoció a su fin en la década de 1880. La sirena de Fiji se ha convertido en el término genérico para la mucha sirena falsa que se pueden encontrar en todo el mundo. Lógicamente, hasta el momento no hay ninguna prueba verídica de que estos seres existan. ¿Y vosotros? ¿Qué pensáis? ¿Creéis que hay criaturas fantásticas esparcidas por todo el globo esperando a ser descubiertas? Hacednos saber vuestras opiniones dejándonos un comentario. Nos encantará leerlo. Y con esto terminamos
el programa de hoy. Cuidado con las criaturas extrañas. Y ya sabéis, no hagáis caso a los susurros.